tienen una persona que toma mucho alcohol, ¿sí? Que se siente medio como desinhibido y que si sigue tomando, después no coordina los movimientos. Bueno, es similar a ese tipo de sensación, ¿sí? Bien, en este proceso de la hipoxia hay etapas. ¿Se acuerdan de las etapas? Justo se unió Gisela Saucedo, nos va a decir las etapas de la hipoxia. Gisela, ¿me podés decir, por favor? Se acaba de unir, pero ¿me escuchás? Bueno, Gisela. Sí, lo veo. Gisela, bueno, recién te unís, entonces necesito que para la próxima puedas tener el micrófono, ¿sí? Que funcione, ponerlo en 2 dispositivos si es una opción, y que puedas estar en toda la... Tenemos poco tiempo y pocas clases para que puedas tener todos los temas acordes, ¿sí? Para que los puedas entrar. Ok, Gisela, no hay problema. Habían mencionado algunas de las etapas. ¿Cuáles son las etapas de la hipoxia? ¿Y la altitud a nivel del mar? La hipoxia es una afección, ¿sí? Que es obviamente a causa de la falta de oxígeno. Esta falta de oxígeno ocasiona en mí diferentes tipos de, valga la redundancia, de afecciones en etapas, ¿sí? Esas etapas hablan de qué afección me va a tocar en cada una de ellas de acuerdo a la gravedad de esta falta de oxígeno. ¿Cuáles son los nombres de la etapa? ¿Se acuerdan? Son todos temas. ¿Cómo? En el chat se lo contestaron. Ok, algunas sí, otras no. ¿Alguien que me lo pueda decir completo? Son 4. Etapa indiferente, compensatoria, sí, sintomática y crónica. Crónica o crítica. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces. Piribirín. Vamos a ver. Emily, ¿me podrás decir qué implica la etapa indiferente? Emi Pereira. Emi, ¿me podrás decir qué implica la etapa indiferente? Bueno. Joana Benítez. Joana, ¿me podrás decir lo que implica la etapa indiferente? Bueno. Luz Caliba, ¿me podrás decir? Ok. Denise. Denise, ¿cuál de las dos? Garrido. Justo. Ah. Tenemos un tiempo, en la etapa indiferente tenemos un tiempo de exposición de 2 horas y puede darse en los 10.000 pies de altura. Sí, ¿en qué tipo de afección nos puede y tenemos producir? como una
sensación de tranquilidad, pero no es como una falsa sensación. Perfecto. Y nos puede dar un poquitito, ¿Cómo? Y nos puede dar un poquitito la afección en la visión nocturna. ¿Sí? Esos son algunos rasgos de la falta de hipoxia. ¿Sí? En la etapa compensatoria que había mencionado, Catherine, ¿me podrás decir qué es lo que ocurre en esa etapa de compensación? Catherine Alvarenga. ¿No está, Catherine? Bueno, seguimos. Meli 10. Ok, Julieta. Sí, Meli, ¿me podrás decir qué se da en la parte compensatoria? Bueno, falta de conocimientos o mareo. Sí, pero antes, en la etapa compensatoria, hagan de cuenta que ustedes tienen que normalmente, solamente en su día o en su hábito diario, caminan, ¿sí? Pero pasaron por un lugar donde tienen que... había un perro suelto y les empezó a correr. ¿Sí? Y tuvieron que correr casi 10 cuadras de golpe, ¿sí? Lo más rápido posible porque si no el perro les agarraba. Ese tipo de actividad generó un consumo de oxígeno en el cual a ustedes hizo que tuvieran que hacer algo para compensar esa falta de oxígeno o algo que no estaban comúnmente acostumbrados a hacer. Por ejemplo, ¿qué les aparece haber corrido después de todas esas 10 cuadras? Agitación. O sea, cansancio, fatiga. Sería que después vas a tener... Perfecto, aumenta la frecuencia pulmonar y cardíaca. Perfecto, entonces si aumenta la frecuencia pulmonar, o sea, aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Esa frecuencia respiratoria es lo que ahí estaban mencionando, es la hiperventilación. Perfecto, esa hiperventilación es compensatoria. ¿Sí? El cuerpo necesita hacer algo para compensar esa falta o ese consumo excesivo de oxígeno que llevaron los músculos y todo nuestro cuerpo porque tuvieron que correr 10 cuadras rápidamente. ¿Se entiende? Bueno, eso pasa lo mismo cuando estamos a una altura en la cual nos empieza a faltar el oxígeno. Nosotros empezamos a compensar, si normalmente tenemos una respiración o una inspiración entre, ¿cuál es la respiración normal de un adulto? La frecuencia respiratoria normal. Entre 15 y 20 por minuto. Perfecto, más o menos, ¿sí? 15, 16 a 20 en un adulto. Tenemos esa cantidad de frecuencia respiratoria, nos está empezando a faltar el aire, entonces nosotros, en vez de respirar a esa frecuencia, aumentamos la frecuencia, porque necesitamos más aire. Cada vez más rápido, más rápido, más rápido, porque nos falta el aire. Entonces, ese respirar de manera rápida o esa hiperventilación también nos trae problemas y complicaciones, ¿sí? Ahora vamos a hacer más posterior, vamos a retomar lo que es la hiperventilación. ¿Sí? Esto ocurre en la etapa compensatoria. El cuerpo necesita compensar lo que comúnmente hace, como ahora estamos en un hábitat o en un lugar no acorde a lo normal, tenemos que compensar esa falta de oxígeno. ¿Y qué hacemos? Hiperventilamos, ¿sí? Descansamos. Si recibimos una agotación de correr 10 cuadras, tenemos que descansar, o sea, frenamos de correr
Y a lo mejor sentimos ese agotamiento, ese cansancio que hace que nos sentemos o nos acostemos o detengamos la actividad. ¿Sí? Ahora, bien, esa oxigenación sigue. Sigue porque sigue la falta de oxígeno y esa falta de oxígeno nos hace entrar en otra etapa que es la sintomática. ¿Qué síntomas nos afecta o qué síntomas nos hace tener esa falta de oxígeno que aún continúa? ¿Cansancio o fatiga? ¿Cómo? ¿Cansancio o fatiga? Fatiga, sí. Cansancio, fatiga. Incoordinación motora. Sí, puede haber una leve incoordinación motora, pero algo más visible. Afecta se hace un campo visual tipo visión túnel, se le dice. Sí, eso en la crítica más que en la sintomática. ¿Mareos? Acá ya me ocurre la cianosis. Aparece cianosis. ¿Qué es la cianosis? Es un conjunto Cuando de los síntomas. dedos se te ponen azules y los labios también. Las uñas, mejor dicho. Sí, la yema unguial, ¿sí? El dedo, la punta de los dedos. La cianosis es la coloración, como bien dijeron, violeta o azulada, a causa de la falta de oxígeno. Esa falta de oxígeno, como la sangre debería hacer el ciclo de intercambio gaseoso y llenarse de oxígeno, y después el corazón bombea para que llevara todo el cuerpo, ¿sí? Llevaría sangre a la parte más distal de nuestro cuerpo, los dedos de los pies, los dedos de la mano, ¿sí? Bueno, en ese caso, como está afectado la parte de oxígeno, los dedos de los pies y las manos se ven con una leve falta de oxígeno, entonces toman la coloración azul. Y para modo explicativo y redondear esa parte, queda la coloración roja o rojiza o color rosada de la piel. Los glóbulos rojos. Perfecto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Los glóbulos rojos que están en la sangre, ¿sí? Son los encargados de llevar un carrito que se llama hemoglobina, y esa hemoglobina capta el oxígeno, traslada el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Sin el carrito y sin oxígeno, el cuerpo se ve de esa coloración azulada, ¿sí? Porque no tenemos el aporte de oxígeno o glóbulo rojo, ¿sí? Entonces, empiezan a aparecer la cianosis, ¿sí? Como si fuese una intoxicación alcohólica, pero más pronunciada, en el cual tenemos verborragia, o podemos tener incoordinación en los movimientos, ¿sí? Cansancio extremo, a tal punto de que ya podemos llegar, si esto continúa con esta hipoxia, que aparece la coloración en los dedos y demás, podemos llegar a la etapa crítica, que sería la posible estado de inconsciencia, ¿sí? O incluso esta inconsciencia nos puede llevar a la muerte, ¿sí? No por la falta de oxígeno así, pero sí esta pérdida de conciencia puede hacer que nuestro cuerpo se relaje, la lengua obstruya la vía aérea y así nos puede llevar a la muerte súbita, ¿sí? ¿Se entiende cómo son las partes o las etapas de la hipoxia? ¿Queda alguna duda con respecto a eso? ¿La tiene clara? Después puedo preguntar, ¿eh? Si tienen alguna duda, lo aclaro. Bueno, volvemos a lo que era la hiperventilación. ¿Se acuerdan? En la parte compensatoria que uno hiperventila. Habían dicho que era el aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Sí? ¿Es así o me equivoco? ¿Es así? Pero se le hablaron en el chat. Sí. Algunos los puedo ver y otros se me complica. Así que si alguno los puede ver, los menciona y mejor.
Una compañera pregunta si puede repetir la etapa indiferente de la hipoxia. La indiferente. La indiferente. Es cuando recién comienza esa hipoxia, ¿sí? La hipoxia, o sea, están viendo que está faltando el aire en la cabina o no hay una presurización adecuada, entonces empieza a faltar el oxígeno. Entonces, esa falta de oxígeno hace como que todavía no sea visible y perceptible por la persona. O sea, yo no me puedo, me van a producir signos y síntomas que puedo no identificarlos, ¿sí? Por ejemplo, esto de que se me desaparece o no tengo tan buena visión en la noche, ¿sí? El avión está con luces tenues, no está oscura, pero está luces tenues, y yo debería ver a una distancia X y no la puedo ver, tengo que acercarme mucho más. Esa leve disminución de la visión nocturna hace de que yo sea uno de los signos de la etapa de la hipoxia, ¿sí? Después, algunos malestares, algunas formas de que me puede dar un poco más de sueño, más de cansancio, ¿sí? O un leve dolor de cabeza. Son cosas que me pueden aparecer sutiles en ese momento de la primera etapa, que es la indiferente, ¿sí? Pero es cuando recién comienza, pasa imperceptible en algunos casos, ¿sí? Pero que si no identifico de que hay una posible estado de hipoxia en mí, empiezan a aparecer otros síntomas más graves y empiezo a reaccionar con rezo, que después pasa a la etapa compensatoria, ¿sí? ¿Quedó claro? Bien, ¿qué otra duda? Ok, Julieta. ¿Qué otra duda aparece o tienen? Bueno, a ver, SBHS, que no me acuerdo quién era el nombre. Necesito que me diga cuáles son las características de la hiperventilación. Después, para la próxima, en los nombres que aparecen de su chat, de su comunicación, traten de poner los nombres como realmente van, ¿sí? Sofía Méndez, ¿podrés decirme cuáles las características de una hiperventilación? Cuando uno está hiperventilando, ¿qué es lo que sucede? Sofía, ¿no? ¿No podés? Bueno, Matías Cholli. Puede ser mareo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno hiperventila? Empieza a hiperventilar, ¿sí? ¿Cuáles son las características y qué afecciones me pueden dar? No se escucha. ¿Eso era lo de miedo, ansiedad? ¿Eso? No sé. Mareos, cansancio, confusión. Sí, pero ¿qué pasa cuando uno hiperventila? A ver, cuéntame un poquitito cómo es la mecánica. Es el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y la falta de dióxido de carbono. La ausencia, digamos. Si yo hiperventilo... No, exceso de dióxido de carbono. ¿Exceso era? ¿Sí? Claro, como que uno respira más ¿Hiperventilo? dióxido de carbono. Una exhalación exagerada.
Si yo estoy hiperventilando, lo que estoy haciendo es aumentar la frecuencia respiratoria principalmente, que obviamente me da un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Bien, ahí Meli 10 dice que aumenta el dióxido de carbono y la frecuencia respiratoria. Lo que yo estoy aumentando, la frecuencia respiratoria, que me deriva también el aumento de la frecuencia cardíaca, y cuando yo aumento la frecuencia respiratoria, ¿qué estoy ingresando a mi organismo? ¿Mucho qué? Oxígeno. Mucho oxígeno. Perfecto. ¿Y qué elimino? Poco. Dióxido. Dióxido de carbono, ¿sí? Yo estoy respirando mucho, entonces ingresa más oxígeno de lo que yo puedo largar. Y ese tipo de concentración de oxígeno y poca disminución del dióxido de carbono, ¿qué es lo que me hace, qué efectos me da en el organismo? Falta de aliento. ¿Cómo? Falta de aliento. ¿Te cansás? ¿Qué otras cosas? Con video, ¿no era de manos y pies? Mareos. Pérdida del conocimiento y de movimientos. Mareos puede ser, calambres, No podés hormigueos. cumplir con las funciones del cuerpo porque no hay oxígeno. Bien, temblores, ¿sí? Puedo estar poco Sensación de perceptible. confusión. Sensación de confusión, Vértigo. cansancio, una sensación de borrachera. Esa sensación de borrachera es un poquitito más previo. El dolor torácico, Gisela, habla de la falta de oxígeno, pero esta falta de oxígeno que a su vez va a la sangre y esa sangre que recorre nuestro cuerpo no nos da el aporte que tiene que tener las células donde va a irrigar, empiezan a morir esas células, ¿sí? Y esas células pueden ser las del corazón, ¿sí? Medio difícil porque siempre, poquito que sea de oxígeno, van a ir a los órganos vitales, ¿sí? El corazón, el cuerpo humano es sabio y cuando hay algún tipo de deficiencia, como que cierra las canillas de los lugares periféricos y concentra el poco porcentaje de oxígeno, de sangre y demás para los órganos vitales. Y esos órganos son cerebro, corazón, pulmones, órganos abdominales, ¿sí? Entonces por eso ustedes los van a ver pálidos, sudorosos, piel fría, en una etapa crítica, ¿no? Pero si eso continúa de lo leve, que es el aumento de la hiperventilación y demás, puede llevar a esto grave, ¿sí? Entonces, la hiperventilación que se da en una etapa compensatoria, aparece estos síntomas de hiperventilación, que es aumento de la frecuencia respiratoria, que deriva en el aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta el ingreso de oxígeno y disminuye exhalación, el dióxido de carbono. Entonces, en un equilibrio, cuando uno respira normalmente de oxígeno y dióxido de carbono, está muy elevado el oxígeno y por debajo el dióxido de carbono. Entonces, yendo a lo que era, ustedes tienen una persona que por lo general la hiperventilación puede ser por la falta de oxígeno, o porque esté ansioso, o porque tenga miedo, o porque tenga pánico, ¿sí? Pero está hiperventilando. Entonces, yendo a lo que es CRM, factores humanos en medicina, encuentran un pasajero que está hiperventilando. Entonces, ¿cuál es lo que deben hacer ustedes? Y hacer que respire lento, calmarlo. Bueno, Mati, interactuamos 5 minutos que es lo que nos quedan, para así terminamos. Yo soy el pasajero que está hiperventilando, vos sos el TCP, y te acercás y yo soy, pero no me digas, y debería hacer tal cosa, no, hacelo. Hacé cuenta que yo soy el pasajero. Y estoy. ¿Qué es lo que querías? Mati hizo. Y me acerco y le digo, No me cuentes lo que querías, hacelo. O sea, hola señor, ¿cómo le va, señorita? Hola, hacelo directamente.
Buen día, señor. ¿Qué? ¿Se siente mal? ¿Se siente mareado? Veo que está agitado. Bueno, aflójese No. la ropa y todo eso, ¿o no? No estoy agitado, simplemente que me gusta respirar rápido para... Sí, estoy agitado. ¿No ves lo que me está pasando? ¿No ves lo que me está pasando? Por favor, llama a alguien que sepa. Y cálmese que está ¿Cómo todo bien. cálmese? ¿Qué me está dando, una orden? Y no, es lo que se debía hacer. Bueno, yo estoy tratando de sacarte un poquito de quicio. ¿Cómo es la forma, digamos, correcta de vos abarcar o abordar a esa persona que está ansiosa? Está hiperventilando, se siente que se muere, que se le viene el fin del mundo. ¿No ves lo que te está pasando? Vos no entendés nada. ¿Qué harías? Tranquilícese. Que se tranquilice, por favor, o algo así. ¿Cómo querés que me tranquilice? Mira lo que me está pasando. ¿No entendés? Jessica que se ríe ahí, a ver, ¿qué haría Jessica? Yo primero le diría de que lo ayudaría a que se sienta mejor y lo iría a inspirar y No le dirías, impulsar. no, ¿Por qué no? hacelo, ¿Por qué me hacelo bardea así, directamente. profe? Hacé directamente, a ver. No, yo le diría que, bueno, primero que lo quiero ayudar a sentir mejor, que lo ayudaría a sentir mejor, y le pasaría una bolsa para que inspire y en la bolsa esa de papel que se encuentra detrás del asiento del avión. ¿Qué? Yo soy la persona, hacelo. A ver, ¿cómo actuarías? Eso es lo que quiero ver. Bueno, si hay un asiento libre al lado de esa persona, me sentaría al lado. ¿Sí? Me estás invadiendo. ¿Eso es invadir? Y sí, porque yo no quiero una persona al lado mío. Bueno, entonces No sé. Buen día, soy la tripulante Jessica. Buen día, soy la tripulante Jessica. ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Cómo se siente usted? ¿En qué lo puedo ayudar? Estoy muy agitado. ¿No me ves que estoy agitado? Bueno, lo quiero ayudar a sentirse mejor. Así que, si le parece, procedemos así para que inspiren esta bolsa para que pueda ayudarnos a sentir mejor. ¿Y qué vas a hacer para ayudarme? ¿Qué? ¿Y qué vas a hacer para ayudarme? ¿No ves que se me está viniendo el mundo abajo? ¡Me voy a morir! Por ahí en esos casos está bueno distraerlo. Mira el pajarito por la ventana. No, ¿qué pajarito? ¿No ves que me está pasando esto? No, pero con preguntas. Preguntarle por qué viaja, si es la primera vez que viaja, a dónde va, qué va a hacer cuando llegue, para que saque la cabeza del drama que tiene en el momento. Ahí vamos. Si ustedes no le preguntan qué le sucede y qué necesita para que les podemos ayudar, no van a saber nunca. Entonces, muy bien a Jessica en decir, buenas tardes señor, buenas tardes señorita, yo soy Gustavo Leguizamón, soy el tripulante de cabina, ¿qué necesita? ¿Qué le puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer yo para ayudarlo? ¿Qué le está pasando? Cuéntame un poquito y yo voy a tratar de ayudarlo. ¿Sí? Entonces, ahí la persona, me falta el aire. ¿Y por qué le falta el aire? ¿Qué siente? Y no ves, me voy a morir, vamos a chocar. Mire, usted está un poco en X situación, ¿sí? No va a pasar nada, estamos volando, a lo mejor puede haber un poco de movimiento, pero es por una turbulencia, ¿sí? Pero no está pasando nada, oxígeno hay, mire que las demás personas están bien, ¿sí? Si fuese una falta de oxígeno generalizado, ¿sí? Todas las personas deberían estar igual. Entonces, usted mira alrededor, que no hay otra persona igual, ¿sí? Entonces, cuénteme qué más puedo hacer por usted. Si necesita algo, se lo voy a acercar para que se pueda sentir un poquito mejor. Si puedo y la persona me lo deja hacer, yo voy a tratar de decirle, bueno, vamos a respirar juntos, así, de esta forma, bajamos un poquito los decibeles, nos tranquilizamos, etcétera, etcétera, y usted va a ver que ingresa mejor el oxígeno en su cuerpo. ¿Sí? Respire conmigo y lo enseñamos a respirar. Respire hondo por la nariz, largue por la boca. Lo más probable es que de ansioso que esté y de esa sensación de que le falta el aire y que se va a morir, no nos dé importancia a lo que nosotros estemos diciendo, ¿sí?
Intentamos una segunda vez y si no tiene importancia, podemos hacer de que pueda inhalar y exhalar dentro de una bolsa. La bolsa es un objeto medio que si aquella persona está nerviosa y demás, ustedes le ponen la bolsa en la nariz y en la boca y es peor, aumenta la ansiedad, ¿sí? Entonces, se lo van acercando de a poco, trate de respirar y exhalar, inspirar y exhalar dentro de la bolsa, pero no se lo pongan en la cara, sino aléjenselo un poquito. Hasta que se va relajando, se va relajando, se va relajando y puede respirar con la máscara pegada a la nariz y a la boca. ¿Qué es lo que hace esta máscara o esta bolsa? Yo inspiro oxígeno y exhalo dióxido de carbono. La primera vez va a ser así. Inspiro oxígeno y largo dióxido de carbono. Pero la próxima vez que yo inspire, ¿sí? Voy a inspirar dióxido de carbono que fue el que saqué. Y voy a volver a eliminar dióxido de carbono. Entonces, de este nivel que yo tenía, oxígeno, oxígeno y dióxido de carbono, va a ir equiparándose, ¿sí? En esa vez que se equipara, ahí podemos interactuar. Se va a sacar la bolsita porque va a sentir una leve sensación de mejoría y va a empezar a respirar con nosotros si lo ejercemos, ¿sí? Básicamente la hiperventilación es eso. ¿Se entiende? Son los síntomas que actúan y cómo nosotros podemos tratar. Siempre con la autoridad, que son ustedes. Firmes, seguros, brinden seguridad en la hora de comunicar. Es esto lo que hablamos del CRM. ¿Sí? Es la relación que yo voy a tener con el usuario. Voy a tener esta afección de respeto, señor, señorita. Estoy acá para ayudarlo. Dígame cómo lo puedo ayudar. ¿Necesita agua? ¿Necesita pararse? ¿Quiere ir a otro lugar así está más tranquilo? ¿Necesita, si usted me deja, me puedo sentar acá al lado? ¿Sí? Podemos hablar. Cuénteme lo que le está pasando. ¿Sí? Esa relación que tenemos que formar por el CRM. ¿Sí? Esa buena relación. Y obviamente tener los conocimientos acorde para poder brindarle cosas o acciones que realmente lo ayuden. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿O más? Bueno, cortamos y volvemos en un ratito. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, 5 o 10 minutitos estamos acá. Hasta luego.
Bueno, vamos retomando. ¿Escuchan? Retomamos. Hola, hola, ¿están? ¿Ya volvieron? Sí, Sí, profe. Genial, genial. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, continuamos entonces con la hipoxia, ¿sí? Los síntomas entonces, objetivos y subjetivos de la hipoxia son, díganme, ¿cuáles son los subjetivos que ustedes conozcan? Relajación. Subjetivos, ¿eh? dolor de cabeza. Para aclararlos, ¿sí? Todo lo subjetivo es lo que uno pueda sentir, ¿sí? Por ejemplo, me duele el dolor. El dolor es subjetivo porque para algunos es mucho y para otros es poco, ¿sí? Entonces, subjetivo. Los objetivos son si, por ejemplo, tengo 37 grados, 38 de temperatura. Eso es objetivo, es puntual. Yo me puse el termómetro, ¡tuc! 38 grados. ¿Sí? Entonces, dentro de los síntomas de la hipoxia, los objetivos, ¿cuáles son, por ejemplo? Los subjetivos. Los subjetivos. La desesperación o que la persona se tranquilice de acuerdo al carácter. La ansiedad, la sensación esta de sentirse que le falta el aire y que se va a morir. Sí. ¿Sí? Perfecto. La ¿Qué visión más? borrosa. La visión borrosa. Es objetivo en algún punto, subjetivo en otro. Subjetivo porque puedes ver, percibir o decir que no ve. En realidad está teniendo la visión borrosa. Pero el objetivo puntualmente es que no lo logra diferenciar o evidenciar o ver realmente, percibir lo que está queriendo ver. Entonces hay una parte objetiva y otra parte subjetiva. ¿Se entiende? Algo objetivo sería como desmayarse, inconsciencia. Sí, vamos a lo subjetivo. ¿Cuáles son toda la parte sintomática o subjetiva de la hiperventilación o de la hipoxia? Bueno, esta hiperventilación de la hipoxia vamos a hablar, claro. Esta parte subjetiva, la sensación, ¿sí? Hablamos de esta sensación de falta de aire. ¿Qué más? La persona puede agarrarle algún tipo de brote medio psicótico porque puede pensar que se va a morir y que se empieza a Bien, desesperar. esta ansiedad, ¿sí? Subjetiva A. Subjetiva A, el estado que venía de ánimo, el estrés, el cansancio. Subjetivo a todas esas cosas, uno puede tener más o menos ansiedad o más exteriorizado sus sensaciones, ¿no? Objetivos. ¿Qué cosa objetiva sería? No estoy leyendo los chats, por favor, si alguien los puede decir, mejor. El aumento de la frecuencia respiratoria. Bien, yo lo veo, lo puedo contabilizar, perfecto. ¿Qué más? La cianosis, ¿sí? Yo la puedo ver. La puedo tocar, decirle, bueno, yo aprieto el dedo más o menos y me da una coloración en los dedos o en las cosas más que lo que está. ¿Qué más?
¿Qué más puede ser? Dolor de cabeza, mareo, cansancio. Dolor de cabeza es bien propiamente objetivo, ¿sí? El dolor. ¿Le duele? Ahora, la parte subjetiva es cuánto le duele. ¿Sí? El dolor es objetivo, o sea, me duele, sé que me duele. Ahora, ¿cuánto? La sudoración es en una etapa crítica, sí, sí, es viable. Y el estado de inconsciencia es bien objetivo. La persona, si está inconsciente a raíz de la falta de oxigenación, va a tener, ¿sí? Bien, ahora, dentro de la hipoxia hay unas siglas que se llama TUC o TUC, ¿sí? El TUC o tiempo útil de conciencia, ¿se acuerdan? ¿Qué era el TUC? Sí, Bien, ¿alguien me lo puede decir? era el tiempo de lucidez que disponemos para realizar las acciones, digamos, conscientemente, antes de, por ejemplo, desmayarnos o perder el conocimiento. Bien, perfecto. Pero, ¿cuál es, vos me decís, el tiempo que tengo hasta desmayarme? Depende si se despresurizó la cabina, si es una pérdida chiquita o es muy grande. Depende de eso. Bien, ahí está el punto. Yo para comparar, decir hablo de tiempo, tengo que hablar de un inicio y de un fin. Vos me hablaste hasta que aparecen los síntomas, que me desmayo o lo que fuese. Yo le puse el fin. ¿Y desde cuándo? Depende de la altura. Depende de la altura, pero sobre todo va a depender, o sea, desde que a mí me empieza a faltar el oxígeno, ¿sí? Que yo noto, por ejemplo, una despresurización constantemente. Desde ese momento que comienza la despresurización hasta que a mí me aparecen los síntomas visibles y que yo no puedo controlar. Entonces, eso es el tiempo útil, es de cuando comienza esa despresurización hasta que yo no puedo hacer movimientos finos, como por ejemplo, querer agarrar algo. Si se despresuriza la cabina se cuelgan o salen colgaditas las máscaras para que yo me ponga el oxígeno. ¿Por qué les dicen que primero se tienen que colocar ustedes y después a su hijo, a su padre, a su nieto, lo que fue de familiar? Porque así podemos ayudar a los demás. Perfecto, pero habla del tiempo, ¿sí? Habla del tiempo. Primero colóquenselo ustedes, porque si no, no les va a dar el tiempo para que después se la coloquen ustedes. Se la va a colocar a otro y después ustedes no se la van a poder colocar. Ese tiempo habla de cuando está despresurizada la cabina, que tienen milésimas o segundos para que, si no se colocan la máscara de oxígeno, pueden llegar a estar en entrar en conciencia. ¿Se entiende? Entonces, tiempo útil de conciencia, como definición, es el tiempo que yo tengo desde una despresurización o falta de oxígeno o una hipoxia extrema hasta que yo puedo realizar o hasta que dejo de realizar movimientos finos o de coordinación. ¿Sí? Ese sería el tiempo útil que está la conciencia, en el cual a mí me permite hacer las cosas que yo necesito hacer. Por ejemplo, tomar la mascarita. ¿Sí? Bien. Entonces, este tiempo útil de conciencia, después yo le voy a pasar los materiales, los voy a subir, tiene de acuerdo a la altura, de acuerdo al tiempo de exposición, más o menos síntomas o las afecciones que nos van a producir en el cuerpo va a estar directamente proporcionada por el tiempo de la exposición y la altura, ¿sí? Que se produce esta exposición. No es lo mismo que yo esté acá, en el aquí y ahora, sobre el nivel del mar, y que me empiece a faltar el oxígeno. No es lo mismo, porque acá hay unas condiciones que si yo puedo estar horas, a lo mejor, y no va a pasar tanto como si estuviera a 30.000 pies. ¿Sí? Si yo estoy a 30.000 pies,
me van a pasar cuestiones de segundos, en el cual yo me voy a ver afectada mi salud. Y hay una tablita que, por ejemplo, se les voy a pasar, 20.000 pies tengo de 5 a 12 minutos y 40.000 pies de 10 a 30 segundos. ¿Sí? Entonces esa tabla va a depender del tiempo y la altura, en la cual a mí me va a producir más las afecciones de la hipoxia. Los síntomas objetivos bien tienen que ver con la hipoxia que lo estuvimos hablando, y los subjetivos también. Se los voy a mencionar: la cianosis, confusión mental, pobreza del juicio, ¿sí? Pérdida de la coordinación muscular, y la inconsciencia son objetivos. Y los subjetivos, esta sensación de ansiedad, el dolor de cabeza por la parte subjetiva de cuánto es más menos, ¿sí? Para unos es más y para otros menos. Los mareos, cuán estoy mareado, estoy muy mareado, estoy poco mareado, ¿sí? La fatiga, es mucho, es poco, a algunos le toca más, a algunos le toca menos, ¿sí? De acuerdo a la preparación de cada uno. Todo eso es subjetivo a la persona. Náuseas, sensación de ondas de frío o calor, visión borrosa. Todos esos son síntomas subjetivos, ¿sí? Y después, factores que influyen en lo que es la hipoxia. Ahí sí, cuéntenme un poquito ustedes. ¿Qué hace de que a mí, si me falta el oxígeno, sea más que a otra persona o sea menos que a otra persona? El estado de salud. El estado de salud. ¿A ti? Estado físico, dije yo. El estado físico. Sí. Tiempo que estemos. El tiempo. ¿Sí? La tolerancia individual, que tiene que ver con esto de si estoy entrenado, si no estoy entrenado, ¿sí? Si tengo alguna afección respiratoria o no. ¿Qué otros factores que influyen en esta tolerancia individual? Hay tres cosas: la altitud, el tiempo y la tolerancia individual. En la tolerancia individual integran estas cosas, ¿sí? El estado físico, las afecciones de salud. ¿Qué más? Afecciones de salud hay varias. Menciona la alimentación, estar bien hidratado. Hidratación. La alimentación tiene que ver directamente proporcional con la obesidad o la delgadez extrema, ¿sí? Los extremos son malos. El obeso tiene esos problemas en los cuales toda la parte abdominal comprime la parte pulmonar. Entonces, si uno está sentadito, tiene menos compliance o menos capacidad el pulmón de ingresar el oxígeno. Entonces es una restricción importante a la hora de, si estoy arriba y me falta el oxígeno, aumentar esa hipoxia, ¿sí? La falta de actividad física, una persona que no está entrenada, también tiene dificultades, ¿sí? Un problema pulmonar, como puede ser un EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Un enfisema, una neumonía, ¿sí? Tienen todas esas afecciones, posibilidades de que cuando me falta el oxígeno se aumente esa dificultad del ingreso de oxígeno. ¿Sí? ¿Algo más que les parezca que va? Profe, una persona embarazada, una mujer embarazada. Sí. ¿Va a ser como más rápido la afección por el tema del bebé, por el desgaste, por el tema de estar embarazada o no? No más rápida que cualquier otra persona. La cuestión es que es como si tuviera una afección, porque el feto consume oxígeno. Consume como si fuese otra personita más. Entonces es como si yo tuviera una restricción, porque ella tiene que inspirar, sí, ingresar oxígeno, en el cual va a ir parte del aporte hacia ella y parte del aporte hacia el feto, ¿sí? Entonces sí tiene una disminución, una dificultad. Le afecta más a las personas embarazadas que a las que no están embarazadas, ¿sí? Sí. Los factores psicológicos también influyen, ¿sí?
La persona que está muy ansiosa, tiene temperamentos más extrovertidos de las sensaciones que le van pasando, y tiene un poquitito de miedo, y aquel que tiene un poquitito de miedo se mantiene quietito. Hay personas que no, tienen un poco de miedo y empiezan a los gritos. Ese entusiasmo, esa fuerza de querer hacer las cosas, o esa energía que pone en manifestar lo que le está pasando, consume oxígeno. Yo tenso todo mi cuerpo y estoy consumiendo oxígeno, ¿sí? Porque para actuar, para llevar todo ese trabajo de tensión muscular, consumo oxígeno. Entonces, todo lo que yo haga demasiado, por mis afecciones psicológicas, por extrovertismo, por pánico, por ansiedad, consume mucha cantidad de oxígeno, ¿sí? Entonces, unas acciones que modifican entre una persona y otra este consumo de oxígeno. Y algo fundamental que estuvimos hablando al principio, que había 3 cosas que se modificaban con la altura: el oxígeno, la presión atmosférica y la temperatura. Si yo tengo baja temperatura, aumenta el consumo de oxígeno, ¿sí? A más baja temperatura, me aumenta el consumo de oxígeno. Entonces, otro factor que influye y que modifica. No leo muy bien los chats, por favor, si alguien los lee, me los dice, ¿sí? Bien. ¿Qué me pueden decir más? ¿Dudas hasta acá? Profe, le están preguntando si va a haber cuadernillo de la materia, no sé. Todo. Bien. Ahora yo después voy a pasar, voy a Luz tratar Caliba de pregunta. hablar sobre... Sí, ahora voy a tratar de pasarle toda la info con respecto al material y todas esas cosas, pero una vez que ya falten minutitos para terminar. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguna duda hasta ahora, hasta el momento? Bueno, formas de actuar ante la presencia de la hipoxia. ¿Sí? Mal de montaña, falta de oxígeno. ¿Cuál es la forma de actuar adecuada? Meli 10, no alcanzo a leerte, ¿eh? Forma adecuada. ¿Yo qué tengo que hacer si encuentro una persona con falta de oxígeno? Si es un caso individual, tratar de tranquilizar a la persona, porque probablemente sea por nervios, no porque realmente Bien, falte el oxígeno en el ambiente. bien. Antes que nada, me entró Sabrina y va a tomar el presente. Así que una vez que lo Buenos tome... días. Buenos días, Gusti, ¿todo bien? Buenos días, Sabrina, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. ¿Ustedes? Por acá todo muy bien. Perfecto. Bueno, las voy a interrumpir un segundito, así paso lista. Excelente. Ingreso al chat entonces. Alba Arenga. Presente. Gracias. Burgos. Burgos, Juan. Burgos no, entonces, bueno, ausente. Chodil. Presente. Gracias. Fernández. Fernández, Eugenia. Estaba ella, Pero no responde. Bueno, esperamos igual por ahí escribe. Garrido. Gracias, Denise. Hernández. Hernández Suárez.
Gracias. Matar. Presente. Gracias. Osvar, perfecto, presente, gracias. Reno. Presente. Gracias, Aldana. Continúo entonces con Benítez. Gracias, Joa Cabral. Gracias, Denise Caliba. Gracias, Luz Cantero. Gracias, Evelyn Casal. Gracias, Agustina Díaz Florencia. Gracias, Flor. Me salté a Colman. Sí, acá presente. Gracias, André. 10 Madrid. Gracias, Meli. Iso. Presente. Gracias, Mati Méndez. Gracias, Sofi Montañez. Presente. Gracias, Ariana Pereira. Presente. Gracias, Emi. Presidente. Presente. Gracias, Agus Punta. Gracias, Ain Ríos. Francisco Ríos. Presente. Ríos Gracias, estaba. Fran. ¿Sí? Bueno. Saucedo. Sí, sí, acá estoy. Gracias, Gise. Solorza. Presente. Gracias, Dami. Yusquiano. Presente. Gracias, Aiton. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, Gusti. Nos vemos Hola. la semana. Ah, sí. Perdón, soy Eugenia Fernández, justo tuve que bajar un minuto. Perfecto. Listo, Gracias. tenés el presente. Hasta luego. Hasta luego. Saludos, Sabrina. Chao, chao. Bueno, continuamos. Entonces, formas de actuar. Tenemos poquito tiempo, así después le dedicamos a las preguntas de la parte de cómo vamos con el material y demás. Formas de actuar siempre, sin ir tan a lo específico que estuvimos hablando anteriormente, primero tenemos que identificar, saber identificar. Si no tenemos conocimiento de qué síntomas y signos y síntomas pueden aparecer en una hipoxia, nunca los vamos a poder identificar. Yo voy a poder estar viendo a la persona que está gritando de dolor y tiene los labios azulados, las manos temblorosas, hiperventilando, dura, catatónica, por así decirlo, y si no sé que todo eso corresponde a falta de oxígeno, no lo sé identificar, no voy a saber cómo actuar. Entonces, siempre que ustedes se hagan presente en un lugar, sepan qué es lo que está pasando, averiguar qué es lo que está pasando, preguntar si no puede hablar a alguien similar, vean a su alrededor, ¿sí? Si le pasa a esa sola persona, le está pasando a varias, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas tengo que saber hacer. Primero que todo, identificar. Una vez que identifiqué, si hay presencia de hipoxia, ¿qué tengo que hacer? Asistir a la persona que está sufriendo y comunicar al compañero para que se fije cómo están el piloto y todo eso. Bien, identificamos una persona y tiene problemas de hipoxia porque veo que tiene los labios azulados, en las manos, está temblorosa, ¿sí? No coordina bien, ¿sí? Está media hiperventilando. Es esa sola persona. Si estamos en presencia de signos y síntomas de la hipoxia, ¿cuál es la solución? Darle oxígeno. Perfecto, simple, ¿sí? Pero si yo no sé identificar de que todo eso corresponde a que le falta el oxígeno, no voy a saber cómo tratarlo. Entonces, si eso corresponde a la hipoxia, me llevo el tubito de oxígeno y le aporto oxígeno, ¿sí? O si está en la hiperventilación, tratar de solucionar la hiperventilación. Si está con frío, tratar de solucionar que tenga frío. El frío hace que uno esté hipotenso, ¿sí? Hace vasoconstricción periférica de todos los vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos llevan a que no tenga
oxígeno en la periferia y se concentre la mayor cantidad de sangre en los órganos vitales. Entonces voy a tener cianosis. El frío. Si está con sudoración, palidez, está semi-inconsciente o que se está a punto de desmayar por caer en inconsciencia, yo tengo que saber cómo actuar. ¿Sí? Entonces, primero identificar. Segundo, actuar en consecuencia. Según lo que yo vea, aporto. Si es falta de oxígeno, como en este caso que estamos viendo, suministro oxígeno. ¿Sí? ¿Qué más? Todo para esto, o sea, tenemos que saber que la composición de los gases importantes del cuerpo, oxígeno, nitrógeno y gases raros, circulan en nuestro organismo a través de la sangre. ¿Cómo está compuesta la sangre? Rápidamente, si alguien lo sabe, si no lo menciono. ¿Cómo está compuesta la sangre? Glóbulos rojos, glóbulos blancos. ¿Qué más? Plasma puede ser. Sí, perfecto. ¿Qué más? No, y después no me acuerdo más. Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, plasma. ¿Sí? Perfecto. Lo esencial para el tema de la hipoxia están los glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Dónde se fabrican los glóbulos rojos? En nuestro cuerpo. ¿Cuál es la mayor producción? ¿Dónde se produce la mayor producción de glóbulos rojos? En la médula. ¿Sí? En la médula ósea, ahí se empiezan a fabricar los glóbulos rojos. ¿Sí? Y tenemos una reserva. Esa reserva, cuando nosotros consumimos mucho oxígeno, empieza a actuar. ¿Sí? Empieza a sacar de esa reserva glóbulos rojos. ¿Cuál es la reserva orgánica de nuestro cuerpo de glóbulos rojos? Que según cómo se lo mire, está medio vacío o medio lleno. El vaso. Muy bien, el vaso. ¿Sí? El vaso es la reserva de glóbulos rojos. Perfecto, Meli. Es donde cuando nosotros empezamos a consumir oxígeno, porque corremos y demás, no se dieron cuenta que muchas veces les empieza a doler en el flanco izquierdo debajo de las costillas. Bueno, ahí se encuentra el vaso, es porque está empezando a actuar el vaso, porque necesita más oxígeno que el cuerpo no tiene, entonces se empieza a suministrar. Bueno, para que cuando nosotros vamos a las alturas, por ejemplo, los pilotos de la Fuerza Aérea, y gente que se va a entrenar, como ser en su momento, digo algo por mencionarlo, pero hace mucho, Facundo Arana, perdón, que él subió el Everest, la montaña, así a muchísimos metros de aquí. Él se preparó, se entrenó en el INMAE. Existen cámaras hiperbáricas e hipováricas, ¿sí? Que una la tiene en la Marina y otra la tiene en la Fuerza Aérea, en el Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial, atrás del planetario. Es lo que hacen estas cámaras, preparan a los buzos o a los pilotos o a todo tripulante que circule, que vaya a hacer alguna actividad aérea, para que identificar cómo actúa la hipoxia en su cuerpo. ¿Sí? En el caso de Fuerza Aérea de los pilotos, se los lleva en una cabina que es una especie de tubo. Creo que se los expliqué a algunos que han tenido la materia conmigo, de IAPA. Es un tubo, una cabina grande, en el cual van a subir personas, se van a introducir personas, que son los pilotos, con un médico y un instrumental médico para controlar. Se presuriza esa cabina y se simula como que están a 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, hasta 30.000 pies. A medida que va pasando, se van colocando una máscara, se colocan todos una máscara y va presurizando la cabina. A medida que va presurizando, llegan hasta los 10.000 pies y le dicen, ¿qué sienten? Nada, me duele la oreja. Anota, me duele la oreja. ¿Qué otra cosa sienten? Nada más. Bueno, 10.000 pies, le duele la oreja. 15.000 pies. Ahora, ¿cómo se sienten? ¿Están bien? Sí, estamos bien. ¿Y qué sienten? Me duele la oreja y la nariz. Bueno, 15.000 pies, le duele la oreja y la nariz. Y así sucesivamente. Hasta que llegan a los 20.000, 30.000 pies y dicen, aparte de las cosas que sienten, le hacen hacer
que respondan una serie de preguntas. ¿Cuál es su nombre y apellido? ¿Cuál es el nombre de la mascota? ¿Dónde viven? ¿Y cuál es el día de hoy? Por ejemplo. Profe, Sí. y también que vayan contando, por ejemplo, el 60 para abajo. Y a medida que van bajando o se le va sacando el aire o el oxígeno, van perdiendo el conocimiento y van contando ya mal. Por ejemplo, 34, ya pasan a 28, 50 o algo así. Hay diferentes formas, ¿sí? Algunos lo hacen con números, otros lo hacen con preguntas, ¿sí? Pero la idea es que sientan, o sea, se identifiquen los síntomas, lo que siente cada uno de los que están ahí adentro, y a su vez la coordinación fina de describir, ¿sí? Más allá de recordar y demás, cuando se le pregunta cuál es el nombre, tiene que escribir el nombre. El nombre del perro, el amigo, el nombre del perro. El día de hoy, la fecha de hoy, tiene que escribir eso. Entonces van a ver paralelamente la coordinación fina y lo que están sintiendo en su organismo. A medida de los 10.000 pies, a los 15, a los 20, a los 30. Hasta que llega un momento donde no coordinan nada y escriben todo garabatos, ¿sí? Este tipo de cosas, a medida cuando ya está en el borde de que no, le dicen que activen para que se ponga la mascarita. Ya la tienen la mascarita, pero activen para que se les pase oxígeno y vuelven a la normalidad. Cuando bajan, el resultado de eso es que cada uno se lleve identificado, que a los 5.000 pies tiene esto, a los 10.000 pies siente que le duele la oreja y la nariz y que coordina bien. Y a los 30.000 pies le duele la nariz, el oído, el talón y la mano derecha y no coordina nada. ¿Para qué? Para prevenir la hipoxia. Cuando está subiendo y ve que empiezan a tener un dolor en la oreja o le duele la nariz, saben que son signos o síntomas de la hipoxia. Entonces, identifican eso y automáticamente bajan al nivel o a la altura recomendable para que pueda realizar las actividades sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Sepan que esa altura en la cual podemos estar y sobrevivir sin oxígeno son los 10.000 pies. Más de eso, necesitamos aporte de oxígeno adicional. ¿Se entendió? Así funciona la cámara hipovárica, que es la que tiene fuerza aérea para adaptar y que se entrenen los pilotos o las personas que van a volar y mantenerse en ese medio. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de eso? Así entramos en los últimos minutitos para hablar de todo lo que tiene que ver con la materia en cuanto a temas. Resumencito de lo que vimos hoy y si quedó alguna duda. Vimos lo que era CRM, vimos lo que era factores humanos y vimos lo que es la relación entre CRM y factores humanos en medicina. ¿Sí? Hablamos de la composición del aire, hablamos un poco de las capas de la atmósfera, ¿sí? ¿Para qué es? O sea, de qué está constituida la atmósfera. Después hablamos, relacionado a todo esto, el tema de la hipoxia, ¿sí? Cómo interactúa, cuáles son las etapas, qué condiciones tiene cada etapa y cuáles son los signos y síntomas subjetivos y objetivos y cómo ustedes deberían actuar y tratar, ¿sí? Después de eso vimos lo que es la forma de adaptarse, que es lo último en la cámara hipovárica. Después, ya en el próximo martes, vamos a ver la hipervárica y los que son disbarismos, ¿sí? Pero eso para otro tema. Y tienen pendiente ver la película Zully para ver cómo interactuamos con eso. Bien, hasta ahí estamos. ¿Alguna duda de todos esos temas? Ok, Julieta, genial. ¿Alguno que me pueda leer, por favor, el tema de los mensajes y quedó algo pendiente, algo que pueda poder responder, que no lo estoy pudiendo ver, disculpen? No, profe, no hay nada. No, profe.
Ok, genial. Bueno, ninguna duda, ninguna pregunta. ¿Está todo claro? Si pregunto, ¿me sabrán decir? ¿Pregunto? Una pregunta solo debe ser. Y se la voy a hacer a Luz Caliba. ¿Tenés acceso al micrófono? ¿Puedes hablar? Luz. Ok, Luz. Trata, porfi, para la próxima. A ver si podemos interactuar con el micrófono, ¿sí? Jessica, ¿tenés activo? Sí, ok. No, pero ya te he hecho algunas preguntas. Florencia. Florencia Díaz. ¿Tenés activo el teléfono, el micrófono? ¿Puede ser o no? Ok, para la próxima, porfis, ¿eh? Bueno, Andrea Colman. Sí, profe. Ok, Andrea, contame por favor, 5 minutitos tenemos. ¿Cómo es la forma de actuar ante una hipoxia y cuál es el entrenamiento, para qué sirve y que me desarrolles un poquito lo que es lo que hablamos de cámara hiperbárica? ¿Cómo actúas ante una hipoxia y lo que es la cámara hiperbárica? ¿Cómo actúo con una hipoxia en mí? ¿Cómo actúas con respecto a un compañero tuyo, ¿sí?, que tiene hipoxia? Le doy oxígeno. Sí, pero ¿sabés si tiene hipoxia realmente? Me fijo qué síntomas tiene. Bien, ahí estamos. Entonces, me acerco a esa persona, trato de averiguar qué es lo que le está pasando, ¿sí? Etcétera, etcétera. Claro. Continúa. Veo si tiene síntomas que sean compatibles con la hipoxia y si es así, le doy oxígeno. Bien, ¿qué es un síntoma? ¿Qué es un síntoma? Que tenga las manos y los labios de color azul o violeta, que esté hiperventilando, que le duele la cabeza, que tenga mareos. ¿Y qué es un signo? Chan. Signos y síntomas son distintos, ¿sí? No es todo lo mismo. Síntomas es lo que siente, ¿sí? Náuseas, mareos, ¿sí? Y signos son la coloración de los labios azules, la coloración de los dedos, ¿sí? Síntomas es la hiperventilación. ¿Se entiende? Entonces, Sí. signos y síntomas. Ok. Entonces, vos tenés que primero tratar de acercarte, entablar contacto con tu compañero o un pasajero, identificar cuáles son los signos y síntomas que está pasando. Y si tiene, que sean correspondientes a la hipoxia. Posterior a eso, después de que averiguo si tiene o no tiene hipoxia. sí, tiene signos de hipoxia, de hiperventilación, tiene un montón de cosas. Entonces, ¿cómo es tu forma de actuar? Y le doy oxígeno. Voy a buscar el tubo de oxígeno. ¿Y si justo está hiperventilando, le das oxígeno? No, le doy una bolsa para que sople y inhale desde la bolsa. Bien, para ordenar un poquito. Como fin último, si yo identifiqué que es una hipoxia, va el oxígeno, ¿sí?
pero hay pasos intermedios en los cuales yo tengo que actuar, ¿sí? Yo no, lo que quería evitar es que me digan, sí, ante la hipoxia, si yo tengo veo que tiene signo de hipoxia, le doy oxígeno. ¿Sí? ¿Es una solución? Sí, es una solución. Pero tengo que identificar primero cómo está la persona y después ver lo que tengo que hacer. La idea es que ustedes, en todo lo que estuvimos charlando hasta ahora, pueden identificar eso, que la hipoxia tiene un montón de medios en los cuales no siempre se resuelve con oxígeno, ¿sí? Porque no puede ser, o sea, voy a terminar dándole oxígeno tal vez, porque es la solución, pero hay pasos intermedios que yo tengo que solucionar para poder llegar a eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Hay una etapa en la cual está indiferente, hay una etapa que está asintomática, entonces por ahí a lo mejor si soluciono esas partes, esas etapas compensatorias, no hace falta que yo tenga que dar oxígeno, ¿sí? Porque el ambiente está acorde para que uno pueda subsistir con el oxígeno que está. Entonces, si yo soluciono la hiperventilación, soluciono el miedo, soluciono el estrés, soluciono el nerviosismo, el pánico, de otra forma, no tengo que brindarles oxígeno. ¿Interactúa o influye en la parte de oxigenación de nuestro cuerpo? Claro que sí. Pero muchas veces tengo que solucionar de otra forma, otras cosas, para poder después decir, es realmente la falta de oxígeno la que lo lleva a hacer eso. ¿Se entiende? Por eso siempre es primero identificar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que le está pasando, para después pasar a tomar una acción y tratar eso que está sucediendo, ¿sí? Cuando se les complica demasiado, saben que ustedes tienen acciones limitadas para con las afecciones que les surgen tanto al pasajero o a los compañeros suyos. Tienen que llamar a un médico o acudir a que el comandante tome decisión de aterrizar o no. Pero eso más adelante. ¿Sí? Andrea, si quedó un poquitito claro. Bien. ¿Tienen alguna duda? Cerramos acá. Y hablamos un poquitito de los temas que nos quedan de la materia. ¿Alguna duda pendiente? Si alguien escribió en el chat, que no lo puedo leer, me dice. No, profe, dicen que no. Ok. Bueno, entonces cerramos acá el tema de los temas y vamos a puntualmente. La clase, o sea, los martes que tenemos es hasta el 28, si mal no me recuerdo, o 29 era. Vuelvo a decirlos, así queda bien. A ver. Sí, martes 29 es el examen. ¿Sí? Tenemos el próximo martes, el martes 29, y en las primeras horas vamos a tener algunos repasos y algunos temas por dar, y después el examen. En estos días les voy a cargar en la plataforma del aula virtual todos los temas, ¿sí? Vayan leyéndolos y a medida que podamos, echamos en estos tiempos muertos, lo que vamos a ver es esas dudas que le van surgiendo, ¿sí? Y después el examen final en la última hora del día 29, ¿sí? No tienen que imprimir nada, no tienen que, bueno, eso queda a gusto de cada uno, pero van a estar en la página. ¿Alguna duda, algo por el estilo que me quieran preguntar? ¿Y cómo va a ser un cuestionario? ¿Son 10, 20 preguntas, profe? 20 preguntas seguros, ¿sí? Pueden ser algunas menos si hay preguntas a desarrollar. Si no, son 20 multiple choice, con verdadero o falso. Ah, bueno. Yo, como me gusta, les daría 50 a desarrollar, pero bueno. No, son 20 preguntas, verdadero o falso o múltiple choice. ¿Qué más? ¿Algo más? Sí, profe, en el chat le escribieron.
Le pusieron, ¿el examen va a ser de las 2 materias de CRM y medicina? Pregunta Joana Benítez. Joana, entonces no estuvimos entendiendo todo lo que hablamos ahora. Porque CRM, factores humanos en medicina, es todo una sola materia. Dentro de la materia está lo que es el CRM, lo que son los factores humanos y cómo esto interactúa entre sí. ¿Sí? No son 2 materias distintas. Nosotros preguntamos porque la guía está separado, como 2 materias diferentes. CRM por un lado y medicina por el otro. Es CRM y factores humanos en medicina, la materia que están viendo ahora. ¿Sí? El CRM es una cosa... Separado en la guía, por eso. Ah, ok. No, es una sola materia. Es una sola materia en la cual son todos temas complementarios. Perfecto, Joana. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Bueno, si no hay preguntas y demás, nos vemos el próximo martes. ¿Sí? Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Profe, muchas gracias. Nos vemos, profe, la semana que viene. Anote